Tocamos en este Táctica y Estrategia la economía real y lo hacemos con una gran compañía, se llama NetApp y con nosotros está Ricardo Maté. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. ¿Qué es NetApp? ¿A qué os dedicáis vosotros? Bueno, NetApp es una compañía multinacional, está basada en Sunnyvale, en California, en el Silicon Valley americano, y nos dedicamos a sistemas de almacenamiento y manejo de la información. Aquí en España aterrizáis hace 10 años. Un poquito más de 10 años, casi 11 años. ¿Y desde entonces cómo han cambiado los sistemas de almacenamiento aquí en España y cómo ha cambiado la percepción y la necesidad que tienen las empresas de ese almacenamiento de datos? Bueno, yo creo que no solamente han cambiado en España, la verdad es que ha cambiado en todo el mundo. Si no tenemos más que ver cómo han evolucionado las cosas, la aparición de redes sociales, por ejemplo, y compañías como Facebook, la cantidad de información que se mantiene dentro de estas redes sociales es increíble. Está creciendo el almacenamiento de datos del orden de 2 veces al año. Y esto pues está haciendo que las compañías tengan que buscar nuevas maneras de almacenar esa información y no solo de almacenar esa información, sino ser mucho más eficientes en cómo almacenan esa información. Y crece la necesidad de almacenar datos por que ahora almacenamos no solo palabras, sino también sonido e imágenes, ¿no? Bueno, efectivamente, quizás tenemos la idea de que el vídeo o la música o el sonido tan solo se guarda, pues no lo sé, en Internet o en compañías de medios como el vuestro, ¿no? Sin embargo, cualquier empresa hoy en día está almacenando no solo datos puros, sino imágenes, vídeos, presentaciones PowerPoint, los correos electrónicos están creciendo de una manera desmesurada y esto, repito, está haciendo que las necesidades de almacenamiento crezcan de una manera exponencial. ¿Y se almacena absolutamente todo? Se almacena todo, la verdad es que sí. Es más complicado el diferenciar los niveles de almacenamiento que el almacenarlo todo, pero esto lo que implica es que las empresas no pueden almacenarlo todo de la misma manera. Tienen que buscar mecanismos inteligentes para ser más eficientes en cómo se guarda esa información. Y la tecnología hoy en día permite ser más eficiente en cómo se guarda la información. ¿Y no sería mejor almacenar solo lo necesario y no almacenarlo todo y buscar esos mecanismos eficientes de luego buscar esa información? Eso sería lo deseable. Lo que pasa es que luego esa información para todos es importante y es muy difícil el poder diferenciar un dato importante de uno que no lo es tanto. ¿Y almacenan todo tipo de empresas? Porque yo estoy pensando, un banco sí que es lógico que almacene los datos de sus clientes, de sus empleados, las presentaciones de sus empleados, un medio de comunicación también, pero ¿todo tipo de empresas necesita ese guardar datos? La verdad es que estamos viendo que prácticamente todas las empresas de todos los sectores están creciendo, si no al doble, al menos un rango de un 50 a un 80%. Por lo tanto, la respuesta es prácticamente sí. Lo que pasa es que hay quizás sectores en los cuales esa necesidad se viene multiplicada todavía más. Desde luego los medios de comunicación, como tú has comentado, pues no lo sé, las compañías petrolíferas que tienen que almacenar datos sísmicos, los hospitales donde están guardando radiografías, PACS, estas imágenes ocupan muchísimo espacio físico. ¿Y dónde se guarda ese cúmulo de datos? Bueno, pues en estos sistemas de almacenamiento, que es lo que fabricamos nosotros precisamente. ¿Y son seguros? Estoy pensando ahora en el terremoto de Lorca. ¿Hay un terremoto? ¿Esos sistemas de almacenamiento son seguros? ¿Lo soportan? Vamos a ver, en sí mismos los sistemas de almacenamiento son seguros. Lo que ocurre es que están físicamente en algún sitio. Si en el lugar donde están esos sistemas de almacenamiento tienen un desastre natural y no tienes un mecanismo de contingencia, pues te podrías quedar sin esos datos. Entonces, bueno, pues todas las grandes compañías suelen tener un centro ante desastres en el cual tienen copias de la información original. Y para pequeñas y medianas empresas que no son capaces de tener su centro propio, pues lo que hacen es contratar a terceras compañías para que tengan sus datos como copia de seguridad en esa tercera compañía, ¿no? A eso es a lo que llamáis vosotros cloud. Bueno, el cloud iría un poquito más allá. El concepto de cloud lo que significa es informática como servicio. ¿Y esto qué significa? Que en vez de tener tú tu propio centro proceso de datos en el cual tienes tus sistemas de información y tus aplicaciones, lo que haces es contratas a una compañía para que te dé esas aplicaciones como servicio. Por lo tanto, sacas de tu propio control esas aplicaciones y las llevas hacia un tercero. Por ejemplo, uno de los servicios que te podrían dar en la red sería la contingencia ante desastres, pero ese sería uno de los servicios dentro de la nube o dentro del cloud. ¿Y este cloud o esta nube la utilizan más las pequeñas y medianas compañías que las grandes, que un gran banco, por ejemplo? No, curiosamente lo utilizan todos, porque hay aplicaciones que hoy en día es mucho más fácil y mucho más rentable el sacarlas fuera de tu propia empresa
que el tenerlas dentro de la empresa, y esto es válido tanto para grandes empresas como para pequeñas. Lo que ocurre es que, digamos que el centro de contingencia, en el caso de una gran empresa, tienes el tuyo propio, mientras que en una pequeña o mediana empresa lo normal es que lo saques a un especialista en este terreno, ¿no? ¿A vosotros no os afecta la crisis? Porque estoy pensando que las empresas siempre, en épocas de bonanza o en épocas de recesión económica, siempre necesitan guardar los datos y luego volver a rescatarlos de forma eficiente. Bueno, pues la verdad es que no nos afecta la crisis. O sea, nosotros acabamos de presentar resultados hace escasamente un mes de nuestro año fiscal y hemos crecido un 30% en facturación y un 85% en beneficios. Por lo tanto, bueno, creo que no nos afecta la crisis. También es cierto que de las empresas que estamos en este sector somos la que más crece. Entonces, no solo en este sector están creciendo las compañías, sino que nosotros lo estamos haciendo de una manera más eficiente que cualquiera de nuestros competidores. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es el secreto? Bueno, al final un poco tiene que ver con lo que te estaba comentando antes, porque la información crece de una manera exponencial, sin embargo, los presupuestos dentro de las compañías no crecen de manera exponencial, o sea, se mantienen planos o están creciendo un 3, un 4, un 5%. Entonces, nosotros lo que tenemos es una tecnología que permite a nuestros clientes ser mucho más eficientes en cómo almacenan los datos. Entonces, toda la información que esté duplicada en esos sistemas de almacenamiento, mediante ciertas tecnologías, eliminamos toda esa información duplicada y somos capaces de crecer mucho menos en capacidad, en espacio físico y en consumo energético, porque no hay que olvidar que detrás de todo esto hay un consumo energético y hay que ahorrar energía, o sea, hay que ser verdes, y en eso queremos ser. Veo que a lo largo de toda la entrevista has hablado siempre en plural, nosotros. ¿Quiénes forman ETAP aquí en España? Bueno, en España somos un equipo de 50 personas y bueno, como te comentaba antes, pues estamos desde hace aproximadamente 11 años y estamos creciendo más o menos al mismo nivel que la compañía a nivel mundial. O sea, a pesar de la situación económica española, la compañía en España está creciendo a los mismos ratios que en el resto del mundo. Pues enhorabuena por esos resultados, enhorabuena por ese equipo y a seguir trabajando y almacenando datos de forma eficiente. Ricardo, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.